Napoleón. La época de Napoleón fue una etapa breve pero muy importante para la historia de Europa. Tanto que 2 siglos después los historiadores continúan buscando el motivo de las guerras napoleónicas. Una serie de conflictos ocurridos entre 1798 y 1815, en los que murieron 4 millones de soldados y civiles, y por los que todas las naciones europeas sufrieron pérdidas vitales y penurias extremas. Mientras, el viejo mundo se abría paso hacia la revolución industrial y los cambios sociales, hechos que influirían en el futuro de Europa y del mundo entero. Napoleón ha sido tanto reverenciado como rechazado por su participación en las guerras. Por un lado, los soldados le admiraban por su gran capacidad de estrategia y determinación. Por otro, los historiadores le critican por su egocentrismo y ambición de poder. El 15 de agosto de 1769, Napoleón Bonaparte nació en Córcega. Sus padres fueron figuras destacadas de la sociedad corsa. Un año antes de su nacimiento, Córcega fue cedida a Francia por los genoveses. El padre de Napoleón, Carlo, se alió con Pasquale Paoli para rebelarse contra la ocupación francesa de su tierra. Sin embargo, al fracasar la revolución, Carlo Bonaparte pactó con los franceses y ganó un estatus social privilegiado, hecho que le permitiría enviar a sus hijos mayores, José y Napoleón, a estudiar a Francia. Los profesores no tardaron en darse cuenta de que Napoleón era un estudiante inteligente y con ganas de aprender. A los 16 años ingresó en la artillería francesa y bajo la tutela de grandes artilleros del siglo XVIII, su talento empezó a manifestarse. Nadie sospechaba que esto le llevaría a estudiar una carrera militar, por la que se le llegaría a comparar con Alejandro Magno, Julio César y Gengis Khan. Una combinación única de mucho trabajo, coraje, contactos políticos y haber nacido en una época turbulenta influyó en su éxito prematuro. En 1789, los franceses se sublevaron contra la monarquía del rey Luis XVI para hacerse con el poder del gobierno. Ante la resistencia del rey, una multitud en cólera asaltó la prisión real, conocida como la Bastilla, y la destruyó. En 1791, Napoleón ya era, con 20 años, primer teniente de la artillería francesa. Además, entró en el Club Jacobino, un grupo de opinión a favor de la monarquía constitucional. No tardaría en alzarse como presidente y dar discursos contra la nobleza y el obispado. Durante esos años, cambió oficialmente su nombre por uno más francés y se dedicó a cultivar su éxito militar. Sus acciones decisivas y su valentía en las guerras contra Prusia y Austria le hicieron destacar en el ejército francés. En enero de 1793, la Revolución Francesa dio un giro significativo con la decapitación del rey Luis XVI y la reina María Antonieta, seguida por una época igual de conflictiva. El Reino del Terror, liderado por Maximiliano de Robespierre, dominaría el país los 2 años siguientes. 25.000 personas fueron ejecutadas por enemigas de la República Francesa durante una era de lo más violenta. Mientras, el enérgico Napoleón encabezó las batallas que alejaron a la fuerza naval británica de Toulon y siguió ganándose el favor de los altos cargos del ejército. Sin embargo, debido a la pérdida del poder del controvertido Robespierre, las fuerzas conservadoras arrestaron temporalmente a Napoleón por su vinculación con él. En aquel momento, su acelerada carrera parecía incierta. Bonaparte decidió permanecer en París, cuando en 1795 la Convención Nacional presentó una nueva constitución. Los monárquicos, con la esperanza de poder restablecer la monarquía cuanto antes, provocaron una revuelta para evitar que se promulgara dicho decreto. En el transcurso de los hechos, Napoleón obtuvo el mando como capitán y lideró la ofensiva contra los rebeldes. De nuevo se irguió victorioso, por lo que fue nombrado comandante del ejército y, por consiguiente, conocedor de cualquier decisión del gobierno. Su felicidad aumentó aún más al contraer matrimonio con Josefina de Beauharnais el 9 de marzo. Sin embargo, no hubo luna de miel. El ambicioso Napoleón viajó a Italia 2 días después de la boda para comenzar una nueva campaña. En Niza, Bonaparte se encontró con un ejército desnutrido y pobremente equipado. Pero siguiendo su principio de un ejército marcha con su estómago, les dedicó palabras de ánimo. Soldados, estáis mal vestidos y mal alimentados. Grandes provincias y ciudades serán vuestras, donde hallaréis honor, gloria y riqueza.
Soldados de Italia, ¿os faltará coraje y firmeza? Con ese discurso, Napoleón dirigió a sus hombres hacia la batalla. Entre 1794 y 1797, la sucesión de campañas en Italia forjó varias derrotas y muchas batallas por poco ganadas. Las tropas resistieron en importantes contiendas como la batalla de 3 días en Arcola, la batalla del puente de Lodi y el asedio de Mantua. A finales de 1797, la campaña de Italia culminó con la invasión de Austria. El ejército austriaco estaba desplegado por todo el norte y sur de Italia. Bonaparte no creyó poder organizar a sus tropas de manera efectiva, por lo que se vio obligado a detener su expansión. Antes que arriesgarse a ser derrotado, el ejército francés exigió pactar la paz. El Tratado de Campo Formio confirmó el dominio francés y la creación de estados satélites franceses en el norte de Italia. En la primavera de 1797, el incansable Napoleón dio comienzo a la campaña de Egipto contra Gran Bretaña y el 21 de julio ganó la Batalla de las Pirámides. 10 días después, el almirante británico Horatio Nelson destruyó la flota francesa en la Batalla del Nilo, por lo que Gran Bretaña se convertiría en un fuerte rival para Francia. Desde marzo hasta junio, Napoleón partió hacia Siria, pero finalmente se retiraría a Egipto. La campaña de Egipto no figuraría entre los momentos más estelares de su carrera. Las diferencias culturales y la superioridad naval de los británicos estuvieron a punto de acabar con su ejército. En otoño de 1799, el gobierno del Directorio tuvo que hacer frente a continuas disputas políticas. Intuyéndolo, Napoleón regresó a Francia entre rumores de un golpe de Estado. Ante la débil autoridad del Directorio, sus partidarios le aseguraron el cargo de primer cónsul. El teatro político consistió en allanar el camino para que el nuevo cónsul reorganizara el gobierno, las leyes y el sistema educativo. Napoleón pensaba que un gobierno eficiente dependía del control desde el centro, y ese centro era él mismo. Mientras, Austria recuperaba su territorio en Italia. Así pues, además de sus problemas personales, Napoleón se ocupó de la reconquista de Italia. Durante esa época se autoproclamó firmemente como el dueño de Francia, un dictador militar. Más tarde sería nombrado primer cónsul vitalicio, un cargo de liderazgo permanente junto con el Directorio, organismo similar al de un congreso. Con su nuevo título, Napoleón se reafirmaba como representante oficial de la política y el ejército de Francia. Con el fin de la Revolución Francesa, Gran Bretaña y Francia se impusieron un bloque mercantil mutuo, hecho que desencadenó las guerras napoleónicas. Napoleón vendió el estado de Luisiana a los Estados Unidos, a quienes les sirvió para expandirse hacia el oeste. Y Francia, o más bien Bonaparte, se embolsó 15 millones de dólares con los que costear sus guerras. En 1804 se introdujo el Código Napoleónico, un completo y sistemático código civil sin precedentes. Su creador era conocido por ser un escritor claro y conciso, por lo que exigió que los anticuados estatutos fueran reescritos en un lenguaje comprensible para todo el mundo. A menudo asistía a las reuniones del Comité Legislativo para asegurarse de que las leyes se reescribían de forma clara y convincente. El Código Civil que elaboraron era tan impresionante que fue considerado como modelo en países de todo el mundo. El código revisó más de 14.000 decretos implantados por el gobierno revolucionario y los simplificó en una compilación de leyes. El código se basaba en 5 conceptos fundamentales: igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, nulidad de los privilegios de nacimiento, libertad de religión, separación de la Iglesia y el Estado, libertad de trabajo según la propia voluntad. En conjunto, representaba la libertad de religión, el derecho de los granjeros a adquirir las tierras donde trabajaban y la derrota del feudalismo que imperaba antes de la Revolución Francesa. Hasta el año 1810 no se terminó el código. El documento resultante, aunque severo en algunas de sus sanciones, significaba que todos los franceses, de cualquier posición social, serían tratados con igualdad ante la ley. El astuto Napoleón hizo el borrador para asegurarse así su poder. La mayoría de los franceses le apoyaban, por lo que no le fue difícil coronarse como emperador de Francia en 1804. Su deseo de ser bendecido en su coronación por el Papa Pío VII se cumplió.
pero en el último momento le arrebató la corona al pontífice y se la puso en la cabeza. El nuevo emperador continuó su guerra y se convirtió en una imponente figura de la historia militar. Mundialmente conocido por sus batallas y dichos militares, hizo una valoración sobre la velocidad y el tiempo. Podré perder una batalla, pero nunca un minuto. Entre 1803 y 1805, Napoleón solo podía luchar contra los británicos. Pero no podría aspirar a la victoria sin desembarcar un ejército en Inglaterra. Sin embargo, cruzar el Canal de la Mancha supondría una ardua tarea para los franceses. Debido a su inferioridad naval, se alió con España para unir fuerzas en el mar. Sin embargo, esta unión fracasaría. En el mayor combate naval de las guerras napoleónicas, la batalla de Trafalgar, la cualificada flota británica venció a la franco-española. El almirante Pierre de Villeneuve intentó evadir el bloqueo inglés con su flota, pero sus buques fueron destrozados. Su único triunfo fue la muerte en la batalla del respetado almirante británico Horatio Nelson. Con su victoria, los británicos eliminaron cualquier riesgo de invasión francesa. Además, lograron organizar una nueva coalición antifrancesa entre países europeos. El gran triunfo de Napoleón estaba cerca. 2 meses después de la derrota de Trafalgar, la genialidad táctica de Napoleón se pondría a prueba en la batalla de Austerlitz. Conocida también como la Batalla de los Tres Emperadores, puesto que el zar Alejandro I lideró Rusia, Francisco I Austria y Napoleón Francia. En ella quedó patente la superioridad estratégica del emperador francés. Este ocultó a su gran ejército tras un montículo situado en el centro de su posición para que su flanco derecho pareciera vulnerable. Y así se produjo el ataque enemigo en masa que había previsto. Tras su señal, sus tropas salieron y rodearon al frente austro-ruso. De repente el enemigo se dio cuenta de que era atacado por ambos lados y huyó inconscientemente hacia un lago helado. Con implacable violencia, los artilleros franceses dispararon contra el hielo, por lo que muchos de sus oponentes murieron congelados. Aquella tarde la batalla llegó a su fin. Al día siguiente Napoleón dijo a su ejército: «Os llevaré de vuelta a Francia. Allí mi gente os dará una cálida bienvenida y os bastará decir: yo estuve en la batalla de Austerlitz, para que os contesten: he aquí un valiente». Austerlitz ha sido considerada como la obra maestra de Napoleón. Su estrategia funcionó con más precisión que nunca. Además, consiguió que las derrotas y los errores anteriores perdieran importancia, con lo que recuperó su fama de dueño y señor de Europa. Austria fue forzada a firmar un humillante tratado de paz, por el cual otorgaban dominio a Napoleón sobre Italia y extensas zonas de Alemania. Por otro lado, Rusia fue obligada a replegarse en sus propias fronteras. En el año siguiente, ningún ejército de toda Europa se vio capacitado para enfrentarse a Francia. Bonaparte continuó trazando las fronteras a su gusto. En su apogeo, el Imperio francés incluía la actual Bélgica, los Países Bajos, Córcega, los Estados Pontificios y los Balcanes, desde el río Danubio hasta Montenegro. Francia controlaba directamente España, Suiza, los reinos de Italia y Nápoles, una confederación de 300 reducidos estados alemanes y Polonia. Los debilitados estados de Austria, Prusia, Dinamarca y Noruega eran aliados de Francia. Solo quedaban excluidos del imperio Portugal, Suiza y Rusia, aunque tampoco estaban en disposición de enfrentarse a él. Al otro lado del Canal de la Mancha se encontraba Inglaterra. Los ingleses se negaron a luchar contra los franceses en tierra y Napoleón se equivocó al enfrentarse a ellos por mar. Entonces, Bonaparte les declaró la guerra económica. Su objetivo era ahogar la economía británica mediante un bloqueo comercial, y para que tuviera éxito, debía sumarse a él toda Europa. En un principio, ninguno de los planes de bloqueo fue del todo efectivo en las ciudades con puerto, sobre todo en Portugal, viejo aliado de Gran Bretaña. A medida que los productos británicos se filtraban por el continente, se avivaban las brasas del nacionalismo en el imperio. En 1809 las tropas francesas fueron derrotadas en España y Portugal. A pesar de estos indiscutibles fracasos, Napoleón se encontraba en el cenit de su poder y su éxito. Trazaba las fronteras y ponía nombre a los países. Sin embargo, los ciudadanos conquistados empezaron a pensar en sí mismos como una unidad en contra de Francia.
A finales de 1810 el imperio de Napoleón parecía sólido. La guerra española fue una mera distracción para él. Inglaterra seguía resistiéndose, pero poseía Europa. Francia era la nación más poderosa. Napoleón acababa de cumplir 40 años. Fue entonces cuando se dio cuenta que no tendría sucesor. No tenía un hijo a quien ceder el testigo. En diciembre de 1809 se divorció de Josefina ante su imposibilidad de tener hijos. Entonces escogió como esposa a María Luisa, una saludable princesa austríaca de 18 años. 2 años después, daría luz a su único hijo. Napoleón siempre pensó que podía mantenerse en lo más alto unos 10 años. Poco después, él mismo empezaría a perder sus dotes de estrategia. Napoleón tuvo que emplear tácticas alternativas. Atrás quedaron sus brillantes maniobras militares. En su lugar, citaron sus críticos, reemplazó sus formidables tácticas por un ejército mayor, lo que se tradujo en un mayor número de bajas. Un ejército muy grande no podía operar con la misma rapidez que las tropas más pequeñas, tan efectivas en conquistas anteriores. En 1811, su brillante carrera comenzó a apagarse. Francia se sumió en una grave depresión y Napoleón se vio obligado a aflojar las restricciones sobre la importación de productos británicos al continente. Esta medida indignó a los rusos, quienes habían cooperado con Napoleón en el bloqueo comercial. La apertura del mercado disgustó al zar Alejandro I y comenzó a ignorar con descaro la correspondencia de Napoleón. El combativo emperador se preparó para otra guerra contra Rusia. En anteriores enfrentamientos, Napoleón atrajo a los rusos hacia su terreno, pero esta vez los rusos se adentraron en sus bosques. Alejandro I dijo: lucharemos con nuestro clima, con nuestro invierno. Napoleón reclutó 650.000 soldados para invadir Rusia, el mayor de sus ejércitos, que incluía hombres procedentes de las regiones conquistadas, a los que no entusiasmaba luchar por Francia. Basó su campaña estratégica en la cantidad numérica. Marcharía hacia Rusia y acabaría con el ejército del zar. En junio, Francia atacó Rusia. Esperando enfrentarse a los rusos en campo abierto, Napoleón quedó decepcionado al descubrir la retirada de su enemigo. En agosto, los soldados franceses se encontraron más inmersos en Rusia de lo que jamás habrían pensado. Además, aunque la línea de combate superaba los 1000 kilómetros, no se había librado por el momento ninguna batalla importante contra el enemigo. El 7 de septiembre, Napoleón marchó hacia Moscú con 150.000 hombres. En Bordino, a unos 100 kilómetros de Moscú, el ejército ruso no cedió terreno. La batalla no estaba decidida. Las filas francesas sufrieron grandes pérdidas y el ejército del zar se retiró antes de quedarse sin hombres. Una semana después, los franceses entraron en Moscú, pero la ciudad estaba desierta y pronto comenzaron los saqueos y los incendios. A pesar de los esfuerzos de los bomberos franceses, la ciudad ardió durante 5 días y quedó prácticamente destruida. Napoleón culpó al alcalde de la destrucción de la ciudad y ofreció al zar una tregua, pero de nuevo no obtuvo respuesta. Los rusos siguieron negándose a participar en la batalla, pero decidieron provocarles con tiroteos y asaltos por sorpresa. Quemaron las tierras y arrasaron todo a su paso a medida que los franceses se acercaban. Mientras Napoleón esperaba la respuesta de Alejandro I, una nueva estación llegó. Finalmente, el 8 de octubre, el zar ordenó la retirada, la cual, al final, resultaría desastrosa. Las tropas francesas desandaron sus pasos por la devastada tierra. Sin comida, ni uniformes preparados para el invierno, fueron víctimas de los crueles vientos y las bajas temperaturas. El frío, las enfermedades y el hambre acabaron venciéndoles. Napoleón marchó junto a sus hombres en un vano intento de levantarles el ánimo. De los 650.000 hombres, solo sobrevivieron 40.000. Pero Napoleón se negaba a rendirse a pesar del poder de la coalición enemiga. Como decía Napoleón, de lo sublime a lo ridículo, no hay más que un paso. Y así fue, ya que en 1813 los ejércitos europeos unieron fuerzas para derrotar a Francia. Las batallas contra la coalición ruso-prusiana, las amenazas desde España y el ataque sorpresa desde Suecia dejaron a Napoleón acorralado. Ya no podría concentrarse en defenderse de una sola amenaza. La coalición europea era inigualable. La batalla se libró en 3 frentes, por lo que las tropas se dividieron.
Además, su líder no podía estar en 3 sitios al mismo tiempo. Estas desventajas separaron a las legiones de Napoleón y las dejaron vulnerables ante la derrota. El 16 de octubre de 1813 tuvo lugar su fracaso definitivo, la Batalla de Leipzig, también conocida como la Batalla de las Naciones, ya que en ella se vieron envueltos muchos países. 160.000 soldados franceses se enfrentaron a una coalición de tropas de 320.000 hombres en Leipzig, al sudeste de Alemania. El primer día la victoria fue para Francia, pero el segundo día se la arrebatarían. La pérdida de soldados y munición fue alarmante. Los aliados gozaban de gran fuerza gracias a su unión. Quizá los años de guerra empezaban a hacer mella en Napoleón, pero por alguna razón, una indecisión impropia de él le invadió el segundo día de la batalla. Con la esperanza de lograr un acuerdo de paz, decidió esperar, en lugar de perder tiempo reorganizando a su ejército. El tercer día las tropas francesas fueron derrotadas. Habían perdido la guerra, por lo que el gran imperio no tardaría en caer. En Italia, España y Holanda, el ejército fue vencido. En Francia, una gran depresión económica provocó bancarrotas por las que culparon al emperador. La Asamblea Legislativa, antes dócil, exigió la paz. Los más fieles seguidores de Napoleón maldecían ahora su nombre. Los aliados siguieron promoviendo el descontento del pueblo francés, declarando que su enemigo no eran los ciudadanos, sino Napoleón. Durante los siguientes meses, Bonaparte se enfrentó a adversarios nacionales e internacionales. Aún así, juró salvar a Francia él solo. Los aliados continuaron su avance por Francia y se dijo que incluso Napoleón se preguntaba si había alargado demasiado la guerra. El 30 de marzo de 1814 se apresuró en ir a París a liderar la resistencia para descubrir que los aliados habían tomado la ciudad. No dispuesto a ver París derruida, se volvió. 2 días después, el Senado francés le derrocó. Finalmente, el 11 de abril, le obligaron a abdicar del trono y fue exiliado a vivir en Elba, una isla de 225 kilómetros cuadrados de la costa italiana. El 30 de mayo, el Tratado de París devolvió la paz a Europa, redujo Francia a sus fronteras de 1792 y situó en el trono de Francia a Luis XVIII, hermano del decapitado Luis XVI. Los aliados tuvieron que volver al antiguo régimen y accedieron a reunirse para decidir el destino de los territorios recuperados. El 1 de octubre de 1814, el Congreso de Viena restauró las antiguas monarquías y creó un inestable balance de poder en Europa. Mientras que las manipulaciones políticas y la discordia distraían a las naciones europeas, el infeliz Napoleón no soportaba vivir en Elba. De hecho, una temporada sin estar al mando pareció recargar sus energías. En Francia, Luis XVIII ocupaba el trono. Viejos odios se reavivaban y la resistencia empezaba a organizarse. Los veteranos de las guerras napoleónicas rechazaban la monarquía. El 26 de febrero de 1815, Napoleón escapó de Elba y se dirigió a París. Tomó caminos elegidos con cautela para pasar por áreas que le seguían siendo leales, por lo que volvió a reclutar a sus hombres. En Grenoble, el comandante del ejército francés envió a sus tropas para detenerle. Se dice que Napoleón les gritó: «Si entre vosotros hay un soldado que quiera matar a su emperador, aquí estoy». Los soldados bajaron sus armas y le vitorearon. A cada kilómetro su ejército crecía. El rey Luis XVIII se sintió entonces presionado a huir de Francia. Napoleón se armó de espíritu de revolución, no de emperador derrocado. Sin embargo, pronto ese entusiasmo desaparecería. En Waterloo, los británicos, encabezados por el duque de Wellington, se enfrentaron a Napoleón en una batalla salvaje. Los franceses estaban a punto de vencer a los británicos cuando el general de división von Blicher entró en escena con nuevos refuerzos. La batalla de Waterloo llegó pronto a su fin. Napoleón había lidiado su última batalla y la había perdido. Después de la derrota, Bonaparte consideró la idea de vivir en Estados Unidos, hecho que causaría problemas en el reciente país. Seguidamente fue arrestado y deportado a la remota isla atlántica de Santa Elena. Fue custodiado día y noche, aunque tenía libertad para pasear. Sin embargo, parecía abandonado. Su mujer y su hijo permanecieron distantes y vivían su vida aparte. Poco a poco, Napoleón empezó a aislarse encerrándose en casa. Aunque le gustaba mucho escribir y conversar, no se adaptó bien a ese estilo de vida.
A finales de 1817, Napoleón mostró signos de padecer úlcera o cáncer de estómago. Finalmente, murió el 5 de mayo de 1821 a la edad de 51 años. Inmediatamente después proliferó la literatura antinapoleónica. Sin embargo, tanto en vida como tras su muerte, sus seguidores saldrían en su defensa. La leyenda de Napoleón resume los esfuerzos y logros que aún hoy se siguen debatiendo. Bajo su mandato se establecieron importantes reformas tanto para aquella época como para la actual. Un sistema educativo nacional, una reforma fiscal, la limitación de los derechos de la Iglesia católica y un nuevo código civil. Entre las acciones de Napoleón, los historiadores atribuyen a su destrucción del feudalismo y su rediseño de las fronteras europeas el fomento del nacionalismo y la creación de estados más grandes y poderosos. Además, como jefe militar no había nadie que le igualara en aquella época. Sus triunfos han sido estudiados y discutidos durante generaciones de militares expertos y sus máximas han sido memorizadas e interpretadas. Acusado por muchos de belicista, también negoció generosos pactos cuando le fue posible y se hizo amigo de antiguos enemigos. Se le atribuye la cita: «La victoria tiene cientos de padres, la derrota es huérfana». Y así fue para él en sus últimos días en Santa Elena. Casi 2 décadas después, su leyenda revivió cuando en diciembre de 1840 miles de personas inundaron las calles de París bajo las heladas temperaturas para contemplar una procesión en honor del líder exiliado, en la que repatriaron sus restos a su tan querida tierra. Se dice que a pesar que Napoleón fue el mayor genio de su tiempo, nunca alcanzó la corona de la grandeza. Sin embargo, escribió: «La búsqueda del detalle es la religión de la perfección». Y ahí es donde reside la fascinación histórica por este hombre y su leyenda. Conocido por sus batallas y dichos militares, hizo una valoración sobre la velocidad y el tiempo. «Podré perder una batalla, pero nunca un minuto». Entre 1803 y 1805, Napoleón solo podía luchar contra los británicos. Pero no podría aspirar a la victoria sin desembarcar un ejército en Inglaterra. Sin embargo, cruzar el Canal de la Mancha supondría una ardua tarea para los franceses. Debido a su inferioridad naval, se alió con España para unir fuerzas en el mar. Sin embargo, esta unión fracasaría. En el mayor combate naval de las guerras napoleónicas, la batalla de Trafalgar, la cualificada flota británica venció a la franco-española. El almirante Pierre de Villeneuve intentó evadir el bloqueo inglés con su flota, pero sus buques fueron destrozados. Su único triunfo fue la muerte en la batalla del respetado almirante británico Horatio Nelson. Con su victoria, los británicos eliminaron cualquier riesgo de invasión francesa. Además, lograron organizar una nueva coalición antifrancesa entre países europeos. El gran triunfo de Napoleón estaba cerca. 2 meses después de la derrota de Trafalgar, la genialidad táctica de Napoleón se pondría a prueba en la batalla de Austerlitz. Conocida también como la Batalla de los 3 Emperadores, puesto que el zar Alejandro I lideró Rusia, Francisco I Austria y Napoleón Francia. En ella quedó patente la superioridad estratégica del emperador francés. Este ocultó a su gran ejército tras un montículo situado en el centro de su posición para que su flanco derecho pareciera vulnerable. Y así se produjo el ataque enemigo en masa que había previsto. Tras su señal, sus tropas salieron y rodearon al frente austro-ruso. De repente el enemigo se dio cuenta de que era atacado por ambos lados y huyó inconscientemente hacia un lago helado. Con implacable violencia, los artilleros franceses dispararon contra el hielo, por lo que muchos de sus oponentes murieron congelados. Aquella tarde la batalla llegó a su fin. Al día siguiente Napoleón dijo a su ejército: «Os llevaré de vuelta a Francia.
Allí mi gente os dará una cálida bienvenida y os bastará decir: yo estuve en la batalla de Austerlitz, para que os contesten: he aquí un valiente. Austerlitz ha sido considerada como la obra maestra de Napoleón. Su estrategia funcionó con más precisión que nunca. Además, consiguió que las derrotas y los errores anteriores perdieran importancia, con lo que recuperó su fama de dueño y señor de Europa. Austria fue forzada a firmar un humillante tratado de paz, por el cual otorgaban dominio a Napoleón sobre Italia y extensas zonas de Alemania. Por otro lado, Rusia fue obligada a replegarse en su apogeo. El Imperio francés incluía la actual Bélgica, los Países Bajos, Córcega, los Estados Pontificios y los Balcanes, desde el río Danubio hasta Montenegro. Francia controlaba directamente España, Suiza, los reinos de Italia y Nápoles, una confederación de 300 reducidos estados alemanes y Polonia. Los debilitados estados de Austria, Prusia, Dinamarca y Noruega eran aliados de Francia. Solo quedaban excluidos del imperio Portugal, Suiza y Rusia, aunque tampoco estaban en disposición de enfrentarse a él. Al otro lado del Canal de la Mancha se encontraba Inglaterra. Los ingleses se negaron a luchar contra los franceses en tierra y Napoleón se equivocó al enfrentarse a ellos por mar. Entonces, Bonaparte les declaró la guerra económica. Su objetivo era ahogar la economía británica mediante un bloqueo comercial, y para que tuviera éxito, debía sumarse a él toda Europa. En un principio, ninguno de los planes de bloqueo fue del todo efectivo en las ciudades con puerto, sobre todo en Portugal, viejo aliado de Gran Bretaña. A medida que los productos británicos se filtraban por el continente, se avivaban las brasas del nacionalismo en el imperio. En 1809 las tropas francesas fueron derrotadas en España y Portugal. A pesar de estos indiscutibles fracasos, Napoleón se encontraba en el cenit de su poder y su éxito. Trazaba las fronteras y ponía nombre a los países. Sin embargo, los ciudadanos conquistados empezaron a pensar en sí mismos como una unidad en contra de Francia. A finales de 1810 el imperio de Napoleón parecía sólido. La guerra española fue una mera distracción para él. Inglaterra seguía resistiéndose, pero poseía Europa. Francia era la nación más poderosa. Napoleón acababa de cumplir 40 años. Fue entonces cuando se dio cuenta que no tendría sucesor. No tenía un hijo a quien ceder el testigo. En diciembre de 1809 se divorció de Josefina ante su imposibilidad de tener hijos. Entonces escogió como esposa a María Luisa, una saludable princesa austríaca de 18 años. 2 años después, daría luz a su único hijo. Napoleón siempre pensó que podía mantenerse en lo más alto unos 10 años. Poco después, él mismo empezaría a perder sus dotes de estrategia. Napoleón tuvo que emplear tácticas alternativas. Atrás quedaron sus brillantes maniobras militares. En su lugar, citaron sus críticos, reemplazó sus formidables tácticas por un ejército mayor, lo que se tradujo en un mayor número de bajas. Un ejército muy grande no podía operar con la misma rapidez que las tropas más pequeñas, tan efectivas en conquistas anteriores. En 1811, su brillante carrera comenzó a apagarse. Francia se sumió en una grave depresión y Napoleón se vio obligado a aflojar las restricciones sobre la importación de productos británicos al continente. Más tarde sería nombrado primer cónsul vitalicio, un cargo de liderazgo permanente junto con el directorio, organismo similar al de un congreso. Con su nuevo título, Napoleón se reafirmaba como representante oficial de la política y el ejército de Francia. Con el fin de la Revolución Francesa, Gran Bretaña y Francia se impusieron un bloque mercantil mutuo, hecho que desencadenó las guerras napoleónicas. Napoleón vendió el estado de Luisiana a los Estados Unidos, a quienes les sirvió para expandirse hacia el oeste. Y Francia, o más bien Bonaparte, se embolsó 15 millones de dólares con los que costear sus guerras. En 1804 se introdujo el Código Napoleónico, un completo y sistemático código civil sin precedentes. Su creador era conocido por ser un escritor claro y conciso, por lo que exigió que los anticuados estatutos fueran reescritos en un lenguaje comprensible para todo el mundo. A menudo asistía a las reuniones del Comité Legislativo para asegurarse de que las leyes se reescribían de forma clara y convincente. El código civil que elaboraron era tan impresionante que fue considerado como modelo en países de todo el mundo. El código revisó más de 14.000 decretos implantados por el gobierno revolucionario y los simplificó en una compilación de leyes.
El código se basaba en 5 conceptos fundamentales: igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, nulidad de los privilegios de nacimiento, libertad de religión, separación de la Iglesia y el Estado, libertad de trabajo según la propia voluntad. En conjunto, representaba la libertad de religión, el derecho de los granjeros a adquirir las tierras donde trabajaban y la derrota del feudalismo que imperaba antes de la Revolución Francesa. Hasta el año 1810 no se terminó el código. El documento resultante, aunque severo en algunas de sus sanciones, significaba que todos los franceses, de cualquier posición social, serían tratados con igualdad ante la ley. El astuto Napoleón hizo el borrador para asegurarse así su poder. La mayoría de los franceses le apoyaban, por lo que no le fue difícil coronarse como emperador de Francia en 1804. Su deseo de ser bendecido en su coronación por el Papa Pío VII se cumplió, pero en el último momento le arrebató la corona al pontífice y se la puso en la cabeza. El nuevo emperador continuó su guerra y se convirtió en una imponente figura de la historia militar. Mundialmente conocido por sus batallas y dichos militares, hizo una valoración sobre la velocidad y el tiempo. Podré perder una batalla, pero nunca un minuto. Entre 1803 y 1805, Napoleón solo podía luchar contra los británicos. Pero no podría aspirar a la victoria sin desenlace legislativo para asegurarse de que las leyes se reescribían de forma clara y convincente. El Código Civil que elaboraron era tan impresionante que fue considerado como modelo en países de todo el mundo. El Código revisó más de 14.000 decretos implantados por el gobierno revolucionario y los simplificó en una compilación de leyes. El Código se basaba en 5 conceptos fundamentales: igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, nulidad de los privilegios de nacimiento, libertad de religión, separación de la Iglesia y el Estado, libertad de trabajo según la propia voluntad. En conjunto, representaba la libertad de religión, el derecho de los granjeros a adquirir las tierras donde trabajaban y la derrota del feudalismo que imperaba antes de la Revolución Francesa. Hasta el año 1810 no se terminó el código. El documento resultante, aunque severo en algunas de sus sanciones, significaba que todos los franceses, de cualquier posición social, serían tratados con igualdad ante la ley. El astuto Napoleón hizo el borrador para asegurarse así su poder. La mayoría de los franceses le apoyaban, por lo que no le fue difícil coronarse como emperador de Francia en 1804. Su deseo de ser bendecido en su coronación por el Papa Pío VII se cumplió, pero en el último momento le arrebató la corona al pontífice y se la puso en la cabeza. El nuevo emperador continuó su guerra y se convirtió en una imponente figura de la historia militar. Mundialmente conocido por sus batallas y dichos militares, hizo una valoración sobre la velocidad y el tiempo. Podré perder una batalla, pero nunca un minuto. Entre 1803 y 1805, Napoleón solo podía luchar contra los británicos. Pero no podría aspirar a la victoria sin desembarcar un ejército en Inglaterra. Sin embargo, cruzar el Canal de la Mancha supondría una ardua tarea para los franceses. Debido a su inferioridad naval, se alió con España para unir fuerzas en el mar. Sin embargo, esta unión fracasaría. En el mayor combate naval de las guerras napoleónicas, la batalla de Trafalgar, la cualificada flota británica venció a la franco-española. El almirante Pierre de Villeneuve intentó evadir el bloqueo inglés con su flota, pero sus buques fueron destrozados. Su único triunfo fue la muerte en la batalla del respetado almirante británico Horatio Nelson. Con su victoria, los británicos eliminaron cualquier riesgo de invasión francesa. Además, lograron organizar una nueva coalición antifrancesa entre países europeos. El gran triunfo de Napoleón estaba cerca. 2 meses después de la derrota de Trafalgar, la genialidad táctica de Napoleón se... Al día siguiente, Napoleón dijo a su ejército: «Os llevaré de vuelta a Francia. Allí mi gente os dará una cálida bienvenida y os bastará decir: yo estuve en la batalla de Austerlitz, para que os contesten: he aquí un valiente».
Austerlitz ha sido considerada como la obra maestra de Napoleón. Su estrategia funcionó con más precisión que nunca. Además, consiguió que las derrotas y los errores anteriores perdieran importancia, con lo que recuperó su fama de dueño y señor de Europa. Austria fue forzada a firmar un humillante tratado de paz, por el cual otorgaban dominio a Napoleón sobre Italia y extensas zonas de Alemania. Por otro lado, Rusia fue obligada a replegarse en sus propias fronteras. En el año siguiente, ningún ejército de toda Europa se vio capacitado para enfrentarse a Francia. Bonaparte continuó trazando las fronteras a su gusto. En su apogeo, el Imperio francés incluía la actual Bélgica, los Países Bajos, Córcega, los Estados Pontificios y los Balcanes, desde el río Danubio hasta Montenegro. Francia controlaba directamente España, Suiza, los reinos de Italia y Nápoles, una confederación de 300 reducidos estados alemanes y Polonia. Los debilitados estados de Austria, Prusia, Dinamarca y Noruega eran aliados de Francia. Solo quedaban excluidos del imperio Portugal, Suiza y Rusia, aunque tampoco estaban en disposición de enfrentarse a él. Al otro lado del Canal de la Mancha se encontraba Inglaterra. Los ingleses se negaron a luchar contra los franceses en tierra y Napoleón se equivocó al enfrentarse a ellos por mar. Entonces, Bonaparte les declaró la guerra económica. Su objetivo era ahogar la economía británica mediante un bloqueo comercial, y para que tuviera éxito, debía sumarse a él toda Europa. En un principio, ninguno de los planes de bloqueo fue del todo efectivo en las ciudades con puerto, sobre todo en Portugal, viejo aliado de Gran Bretaña. A medida que los productos británicos se filtraban por el continente, se avivaban las brasas del nacionalismo en el imperio. En 1809 las tropas francesas fueron derrotadas en España y Portugal. A pesar de estos indiscutibles fracasos, Napoleón se encontraba en el cenit de su poder y su éxito. Trazaba las fronteras y ponía nombre a los países. Sin embargo, los ciudadanos conquistados empezaron a pensar en sí mismos como una unidad en contra de Francia. A finales de 1810 el imperio de Napoleón parecía sólido. La guerra española fue una mera distracción para él. Inglaterra seguía resistiéndose, pero poseía Europa. Francia era la nación más poderosa. Napoleón acababa de cumplir 40 años. Fue entonces cuando se dio cuenta que no tendría sucesor. No tenía un hijo a quien ceder el testigo. En diciembre de 1809 se divorció de Josefina ante su imposibilidad de tener hijos. Entonces escogió centrarse en defenderse de una sola amenaza. La coalición europea era inigualable. La batalla se libró en 3 frentes, por lo que las tropas se dividieron. Además, su líder no podía estar en 3 sitios al mismo tiempo. Estas desventajas separaron a las legiones de Napoleón y las dejaron vulnerables ante la derrota. El 16 de octubre de 1813 tuvo lugar su fracaso definitivo, la Batalla de Leipzig, también conocida como la Batalla de las Naciones, ya que en ella se vieron envueltos muchos países. 160.000 soldados franceses se enfrentaron a una coalición de tropas de 320.000 hombres en Leipzig, al sudeste de Alemania. El primer día la victoria fue para Francia, pero el segundo día se la arrebatarían. La pérdida de soldados y munición fue alarmante. Los aliados gozaban de gran fuerza gracias a su unión. Quizá los años de guerra empezaban a hacer mella en Napoleón, pero por alguna razón, una indecisión impropia de él le invadió el segundo día de la batalla. Con la esperanza de lograr un acuerdo de paz, decidió esperar, en lugar de perder tiempo reorganizando a su ejército. El tercer día las tropas francesas fueron derrotadas. Habían perdido la guerra, por lo que el gran imperio no tardaría en caer. En Italia, España y Holanda, el ejército fue vencido. En Francia, una gran depresión económica provocó bancarrotas por las que culparon al emperador. La Asamblea Legislativa, antes dócil, exigió la paz. Los más fieles seguidores de Napoleón maldecían ahora su nombre. Los aliados siguieron promoviendo el descontento del pueblo francés, declarando que su enemigo no eran los ciudadanos, sino Napoleón. Durante los siguientes meses, Bonaparte se enfrentó a adversarios nacionales e internacionales. Aún así, juró salvar a Francia él solo. Los aliados continuaron su avance por Francia y se dijo que incluso Napoleón se preguntaba si había alargado demasiado la guerra. El 30 de marzo de 1814 se apresuró en ir a París a liderar la resistencia para descubrir que los aliados habían tomado la ciudad.
No dispuesto a ver París derruida, se volvió. 2 días después, el Senado francés le derrocó. Finalmente, el 11 de abril, le obligaron a abdicar del trono y fue exiliado a vivir en Elba, una isla de 225 kilómetros cuadrados de la costa italiana. El 30 de mayo, el Tratado de París devolvió la paz a Europa, redujo Francia a sus fronteras de 1792 y situó en el trono de Francia a Luis XVIII, hermano del decapitado Luis XVI. Los aliados tuvieron que volver al antiguo régimen y accedieron a reunirse para decidir el destino de los territorios recuperados. El 1 de octubre de 1814, el Congreso de Viena el mismo empezaría a perder sus dotes de estrategia. Napoleón tuvo que emplear tácticas alternativas. Atrás quedaron sus brillantes maniobras militares. En su lugar, citaron sus críticos, reemplazó sus formidables tácticas por un ejército mayor, lo que se tradujo en un mayor número de bajas. Un ejército muy grande no podía operar con la misma rapidez que las tropas más pequeñas, tan efectivas en conquistas anteriores. En 1811, su brillante carrera comenzó a apagarse. Francia se sumió en una grave depresión y Napoleón se vio obligado a aflojar las restricciones sobre la importación de productos británicos al continente. Esta medida indignó a los rusos, quienes habían cooperado con Napoleón en el bloqueo comercial. La apertura del mercado disgustó al zar Alejandro I y comenzó a ignorar con descaro la correspondencia de Napoleón. El combativo emperador se preparó para otra guerra contra Rusia. En anteriores enfrentamientos, Napoleón atrajo a los rusos hacia su terreno, pero esta vez los rusos se adentraron en sus bosques. Alejandro I dijo: lucharemos con nuestro clima, con nuestro invierno. Napoleón reclutó 650.000 soldados para invadir Rusia, el mayor de sus ejércitos, que incluía hombres procedentes de las regiones conquistadas, a los que no entusiasmaba luchar por Francia. Basó su campaña estratégica en la cantidad numérica. Marcharía hacia Rusia y acabaría con el ejército del zar. En junio, Francia atacó Rusia. Esperando enfrentarse a los rusos en campo abierto, Napoleón quedó decepcionado al descubrir la retirada de su enemigo. En agosto, los soldados franceses se encontraron más inmersos en Rusia de lo que jamás habrían pensado. Además, aunque la línea de combate superaba los 1000 kilómetros, no se había librado por el momento ninguna batalla importante contra el enemigo. El 7 de septiembre, Napoleón marchó hacia Moscú con 150.000 hombres. En Borodino, a unos 100 kilómetros de Moscú, el ejército ruso no cedió terreno. La batalla no estaba decidida. Las filas francesas sufrieron grandes pérdidas y el ejército del zar se retiró antes de quedarse sin hombres. Una semana después, los franceses entraron en Moscú, pero la ciudad estaba desierta y pronto comenzaron los saqueos y los incendios. A pesar de los esfuerzos de los bomberos franceses, la ciudad ardió durante 5 días y quedó prácticamente destruida. Napoleón culpó al alcalde de la destrucción de la ciudad y ofreció al zar una tregua, pero de nuevo no obtuvo respuesta. Los rusos siguieron negándose a participar en la batalla, pero decidieron provocarles con tiroteos y asaltos por sorpresa. Quemaron las tierras y arrasaron todo a su paso a medida que los franceses se acercaban. Mientras Napoleón esperaba la respuesta de Alejandro I, una nueva estación llegó. Finalmente, el 8 de octubre, el zar ordenó la retirada, la cual, al final, resultaría desastrosa. Las tropas francesas desandaron sus pasos por la devastada tierra. Sin comida, ni uniformes preparados para el invierno, fueron víctimas de los crueles vientos y las bajas temperaturas. El frío, las enfermedades y el hambre acabaron venciéndoles. Napoleón marchó junto a sus hombres en un vano intento de levantarles el ánimo. De los 650.000 hombres, solo sobrevivieron 40.000. Pero Napoleón se negaba a rendirse a pesar del poder de la coalición enemiga. Como decía Napoleón, de lo sublime a lo ridículo, no hay más que un paso. Y así fue, ya que en 1813 los ejércitos europeos unieron fuerzas para derrotar. Napoleón. La época de Napoleón fue una etapa breve pero muy importante para la historia de Europa. Tanto que 2 siglos después los historiadores continúan buscando el motivo de las guerras napoleónicas.
Una serie de conflictos ocurridos entre 1798 y 1815, en los que murieron 4 millones de soldados y civiles, y por los que todas las naciones europeas sufrieron pérdidas vitales y penurias extremas. Mientras, el viejo mundo se abría paso hacia la revolución industrial y los cambios sociales, hechos que influirían en el futuro de Europa y del mundo entero. Napoleón ha sido tanto reverenciado como rechazado por su participación en las guerras. Por un lado, los soldados le admiraban por su gran capacidad de estrategia y determinación. Por otro, los historiadores le critican por su egocentrismo y ambición de poder. El 15 de agosto de 1769, Napoleón Bonaparte nació en Córcega. Sus padres fueron figuras destacadas de la sociedad corsa. Un año antes de su nacimiento, Córcega fue cedida a Francia por los genoveses. El padre de Napoleón, Carlo, se alió con Pasquale Paoli para rebelarse contra la ocupación francesa de su tierra. Sin embargo, al fracasar la revolución, Carlo Bonaparte pactó con los franceses y ganó un estatus social privilegiado, hecho que le permitiría enviar a sus hijos mayores, José y Napoleón, a estudiar a Francia. Los profesores no tardaron en darse cuenta de que Napoleón era un estudiante inteligente y con ganas de aprender. A los 16 años ingresó en la artillería francesa y bajo la tutela de grandes artilleros del siglo XVIII, su talento empezó a manifestarse. Nadie sospechaba que esto le llevaría a estudiar una carrera militar, por la que se le llegaría a comparar con Alejandro Magno, Julio César y Gengis Khan. Una combinación única de mucho trabajo, coraje, contactos políticos y haber nacido en una época turbulenta influyó en su éxito prematuro. En 1789, los franceses se sublevaron contra la monarquía del rey Luis XVI para hacerse con el poder del gobierno. Ante la resistencia del rey, una multitud en cólera asaltó la prisión real, conocida como la Bastilla, y la destruyó. En 1791, Napoleón ya era, con 20 años, primer teniente de la artillería francesa. Además, entró en el Club Jacobino, un grupo de opinión a favor de la monarquía constitucional. No tardaría en alzarse como presidente y dar discursos contra la nobleza y el obispado. Durante esos años, cambió oficialmente su nombre por uno más francés y se dedicó a cultivar su éxito militar. Sus acciones decisivas y su valentía en las guerras contra Prusia y Austria le hicieron destacar en el ejército francés. En enero de 1793, la Revolución Francesa dio un giro significativo con la decapitación del rey Luis XVI y la reina María Antonieta, seguida por una época igual de conflictiva. El Reino del Terror, liderado por Maximiliano de Robespierre, dominaría el país los 2 años siguientes. 25.000 personas fueron ejecutadas por enemigas de la República Francesa durante una era de lo más violenta. Mientras, el enérgico Napoleón encabezó las batallas que alejaron a la fuerza naval británica de Toulon y siguió ganándose el favor de los altos cargos del ejército. Sin embargo, debido a la pérdida del poder del controvertido Robespierre, las fuerzas conservadoras arrestaron temporalmente a Napoleón por su vinculación con él. En aquel momento, su acelerada carrera parecía incierta. Bonaparte decidió permanecer en París, cuando en 1795 Gran Bretaña y Francia se impusieron un bloque mercantil mutuo, hecho que desencadenó las guerras napoleónicas. Napoleón vendió el estado de Luisiana a los Estados Unidos, a quienes les sirvió para expandirse hacia el oeste. Y Francia, o más bien Bonaparte, se embolsó 15 millones de dólares con los que costear sus guerras. En 1804 se introdujo el Código Napoleónico, un completo y sistemático código civil sin precedentes. Su creador era conocido por ser un escritor claro y conciso, por lo que exigió que los anticuados estatutos fueran reescritos en un lenguaje comprensible para todo el mundo. A menudo asistía a las reuniones del Comité Legislativo para asegurarse de que las leyes se reescribían de forma clara y convincente. El Código Civil que elaboraron era tan impresionante que fue considerado como modelo en países de todo el mundo. El código revisó más de 14.000 decretos implantados por el gobierno revolucionario y los simplificó en una compilación de leyes. El código se basaba en 5 conceptos fundamentales: igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, nulidad de los privilegios de nacimiento, libertad de religión, separación de la Iglesia y el Estado, libertad de trabajo según la propia voluntad.
En conjunto, representaba la libertad de religión, el derecho de los granjeros a adquirir las tierras donde trabajaban y la derrota del feudalismo que imperaba antes de la Revolución Francesa. Hasta el año 1810 no se terminó el código. El documento resultante, aunque severo en algunas de sus sanciones, significaba que todos los franceses, de cualquier posición social, serían tratados con igualdad ante la ley. El astuto Napoleón hizo el borrador para asegurarse así su poder. La mayoría de los franceses le apoyaban, por lo que no le fue difícil coronarse como emperador de Francia en 1804. Su deseo de ser bendecido en su coronación por el Papa Pío VII se cumplió, pero en el último momento le arrebató la corona al pontífice y se la puso en la cabeza. El nuevo emperador continuó su guerra y se convirtió en una imponente figura de la historia militar. Mundialmente conocido por sus batallas y dichos militares, hizo una valoración sobre la velocidad y el tiempo. Podré perder una batalla, pero nunca un minuto. Entre 1803 y 1805, Napoleón solo podía luchar contra los británicos. Pero no podría aspirar a la victoria sin desembarcar un ejército en Inglaterra. Sin embargo, cruzar el Canal de la Mancha supondría una ardua tarea para los franceses. Debido a su inferioridad naval, se alió con España para unir fuerzas en el mar. Sin embargo, esta unión fracasaría. En el mayor combate naval de las guerras napoleónicas, la batalla de Trafalgar, la cualificada flota británica venció a la franco-española. El almirante Pierre de Villeneuve intentó evadir el bloqueo inglés con su flota, pero sus buques fueron destrozados. Su único triunfo fue la muerte en la batalla del respetado almirante británico Horatio Nelson. Con su victoria, los británicos eliminaron cualquier riesgo de invasión francesa. Además, lograron organizar una nueva coalición antifrancesa entre países europeos. El gran triunfo de Napoleón estaba cerca. 2 meses después de la derrota de Trafalgar, la genialidad táctica de Napoleón se pondría a prueba en la batalla de Austerlitz. Conocida también como la Batalla de los Tres Emperadores, puesto que el zar Alejandro I lideró Rusia, Francisco I Austria y Napoleón Francia. En ella quedó patente la superioridad estratégica del emperador francés. Este ocultó a su gran ejército tras un montículo situado en el centro de su posición para que su flanco derecho pareciera vulnerable. Y así se produjo el ataque enemigo en masa que había previsto. Tras su señal, sus tropas salieron y rodearon al frente austro-ruso. De repente el enemigo se dio cuenta de que era atacado por ambos lados y huyó inconscientemente hacia un lago helado. Con implacable violencia, los artilleros franceses dispararon contra el hielo, por lo que muchos de sus oponentes murieron congelados. Aquella tarde la batalla llegó a su fin. Al día siguiente Napoleón dijo a su ejército: «Os llevaré de vuelta a Francia. Allí mi gente os dará una cálida bienvenida y os bastará decir: yo estuve en la batalla de Austerlitz, para que os contesten: he aquí un valiente». Austerlitz ha sido considerada como la obra maestra de Napoleón. Su estrategia funcionó con más precisión que nunca. Además, consiguió que las derrotas y los errores anteriores perdieran importancia, con lo que recuperó su fama de dueño y señor de Europa. Austria fue forzada a firmar un humillante tratado de paz, por el cual otorgaban dominio a Napoleón sobre Italia y extensas zonas de Alemania. Por otro lado, Rusia fue obligada a replegarse en sus propias fronteras. En el año siguiente, ningún ejército de toda Europa se vio capacitado para enfrentarse a Francia. Bonaparte continuó trazando las fronteras a su gusto. En su apogeo, el Imperio francés incluía la actual Bélgica, los Países Bajos, Córcega, los Estados Pontificios y los Balcanes, desde el río Danubio hasta Montenegro. Francia controlaba directamente España, Suiza, los reinos de Italia y Nápoles, una confederación de 300 reducidos estados alemanes y Polonia. Los debilitados estados de Austria, Prusia, Dinamarca y Noruega eran aliados de Francia. Solo quedaban excluidos del imperio Portugal, Suiza y Rusia, aunque tampoco estaban en disposición de enfrentarse a él. Al otro lado del Canal de la Mancha se encontraba Inglaterra. Los ingleses se negaron a luchar contra los franceses en tierra y Napoleón se equivocó al enfrentarse a ellos por mar. Entonces, Bonaparte les declaró la guerra económica.
Su objetivo era ahogar la economía británica mediante un bloqueo comercial, y para que tuviera éxito debía sumarse a él toda Europa. En un principio ninguno de los planes de bloqueo fue del todo efectivo en las ciudades con puerto, sobre todo en Portugal, viejo aliado de Gran Bretaña. A medida que los productos británicos se filtraban por el continente, se avivaban las brasas del nacionalismo en el imperio. En 1809 las tropas francesas fueron derrotadas en España y Portugal. A pesar de estos indiscutibles fracasos, Napoleón se encontraba en el cenit de su poder y su éxito. Trazaba las fronteras y ponía nombre a los países. Sin embargo, los ciudadanos conquistados empezaron a pensar en sí mismos como una unidad en contra de Francia. A finales de 1810 el imperio de Napoleón parecía sólido. La guerra española fue una mera distracción para él. Inglaterra seguía resistiéndose, pero poseía Europa. Francia era la nación más poderosa. Napoleón acababa de cumplir 40 años. Fue entonces cuando se dio cuenta que no tendría sucesor. No tenía un hijo a quien ceder el testigo. En diciembre de 1809 se divorció de Josefina ante su imposibilidad de tener hijos. Entonces escogió como esposa a María Luisa, una saludable princesa austríaca de 18 años. 2 años después, daría luz a su único hijo. Napoleón siempre pensó que podía mantenerse en lo más alto unos 10 años. Poco después, la Convención Nacional presentó una nueva constitución. Los monárquicos, con la esperanza de poder restablecer la monarquía cuanto antes, provocaron una revuelta para evitar que se promulgara dicho decreto. En el transcurso de los hechos, Napoleón obtuvo el mando como capitán y lideró la ofensiva contra los rebeldes. De nuevo se irguió victorioso, por lo que fue nombrado comandante del ejército y, por consiguiente, conocedor de cualquier decisión del gobierno. Su felicidad aumentó aún más al contraer matrimonio con Josefina de Beauharnais el 9 de marzo. Sin embargo, no hubo luna de miel. El ambicioso Napoleón viajó a Italia 2 días después de la boda para comenzar una nueva campaña. En Niza, Bonaparte se encontró con un ejército desnutrido y pobremente equipado. Pero siguiendo su principio de un ejército marcha con su estómago, les dedicó palabras de ánimo. Soldados, estáis mal vestidos y mal alimentados. Grandes provincias y ciudades serán vuestras, donde hallaréis honor, gloria y riqueza. Soldados de Italia, ¿os faltará coraje y firmeza? Con ese discurso, Napoleón dirigió a sus hombres hacia la batalla. Entre 1794 y 1797, la sucesión de campañas en Italia forjó varias derrotas y muchas batallas por poco ganadas. Las tropas resistieron en importantes contiendas como la batalla de 3 días en Arcola, la batalla del puente de Lodi y el asedio de Mantua. A finales de 1797, la campaña de Italia culminó con la invasión de Austria. El ejército austriaco estaba desplegado por todo el norte y sur de Italia. Bonaparte no creyó poder organizar a sus tropas de manera efectiva, por lo que se vio obligado a detener su expansión. Antes que arriesgarse a ser derrotado, el ejército francés exigió pactar la paz. El Tratado de Campo Formio confirmó el dominio francés y la creación de estados satélites franceses en el norte de Italia. En la primavera de 1797, el incansable Napoleón dio comienzo a la campaña de Egipto contra Gran Bretaña y el 21 de julio ganó la batalla de las Pirámides. 10 días después, el almirante británico Horatio Nelson destruyó la flota francesa en la batalla del Nilo, por lo que Gran Bretaña se convertiría en un fuerte rival para Francia. Desde marzo hasta junio, Napoleón partió hacia Siria, pero finalmente se retiraría a Egipto. La campaña de Egipto no figuraría entre los momentos más estelares de su carrera. Las diferencias culturales y la superioridad naval de los británicos estuvieron a punto de acabar con su ejército. En otoño de 1799, el gobierno del Directorio tuvo que hacer frente a continuas disputas políticas. Intuyéndolo, Napoleón regresó a Francia entre rumores de un golpe de Estado. Ante la débil autoridad del Directorio, sus partidarios le aseguraron el cargo de primer cónsul. El teatro político consistió en allanar el camino para que el nuevo cónsul reorganizara el gobierno, las leyes y el sistema educativo. Napoleón pensaba que un gobierno eficiente dependía del control desde el centro, y ese centro era él mismo. Mientras, Austria recuperaba su territorio en Italia. Así pues, además de sus problemas personales, Napoleón se ocupó de la reconquista de Italia.
Durante esa época se autoproclamó firmemente como el dueño de Francia, un dictador militar. Más tarde sería nombrado primer cónsul vitalicio, un cargo de liderazgo permanente junto con el directorio, organismo similar al de un congreso. Con su nuevo título, Napoleón se reafirmaba como representante oficial de la política y el ejército de Francia. Con el fin de la Revolución Francesa,